El pasaje que contemplaremos será Juan, capítulo 6, del versículo 24 al 35. Toma tu Biblia y ten abierto el pasaje que meditaremos, para que puedas leerlo una y otra vez. Escucharás el pasaje 3 veces. Comenzaremos leyéndolo, luego haremos una breve contextualización para después volver a la escritura. Después, escucharás una voz que te invitará a estar ahí, a sentirte en el lugar donde ocurrió, juntos con Jesús. Y después, por un periodo más o menos largo, solo escucharás la música. Ese momento es para que sigas contemplando el pasaje en oración. Puedes leerlo cuantas veces quieras. Trata de hacer silencio interior en ese transcurso. Evita redactar y hacer otra cosa. Solo dedícate a escuchar y contemplar. Luego podremos escribir y haremos un discernimiento sobre este momento de oración. Y si te distraes, vuelve con tranquilidad una y otra vez al pasaje. Se leerá una tercera vez y finalmente se te propondrán algunas preguntas para profundizar en tu oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Santo Espíritu de Dios, ven a mi corazón en este momento de oración y habita en mí. Mira que soy pobre y no sé rezar. Enséñame, Santo Espíritu. Concédeme el don de estar abierto a tus mociones y dejarte actuar en mi vida. En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaún. Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Esta es la comida que os dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él». Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios?» Jesús les contestó: «La obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado». «¿Y qué señal puedes darnos?», le preguntaron, «para que al verla te creamos. ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios les dio a comer pan del cielo». Jesús les contestó: «Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo. Mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo». Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre ese pan». Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre,
y el que en mí cree nunca más tendrá sed. La figura del pan tiene mucha significancia en la Sagrada Escritura, lo que es importante para entender el simbolismo y fuerza de las palabras de Jesús en el pasaje que acabamos de escuchar. En primer lugar, recordemos cómo en el Antiguo Testamento Dios había hecho descender de los cielos, por intercesión de Moisés, el maná, alimento para el pueblo de Israel que estaba hambriento en su peregrinaje por el desierto. Además, un poco antes de este pasaje, el Evangelio nos narra el conocido evento de la multiplicación de los panes. Había una muchedumbre escuchando a Jesús, pero sin nada que comer, y Él multiplicó 5 panes y 2 peces, alimentando a miles de personas. Es en este contexto que sucede este pasaje. La multitud se despierta y ve que Jesús había cruzado con sus discípulos a la otra orilla, por lo que toman sus barcas y le dan el encuentro en Cafarnaún. Es en este ambiente, un día después del milagro de la multiplicación de los panes, donde se da el diálogo que acabamos de escuchar. El comienzo de la conversación podría parecer un poco fuerte. Las personas siguen a Jesús, incluso cruzan el mar para encontrarlo, y éste les echa en cara que lo siguen por motivaciones equivocadas. Es como si a Jesús no le bastara que lo sigan, si no le importa el por qué lo siguen. Les dice: no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Al parecer, Jesús percibe en el corazón de estas personas que están ahí por el milagro material y los invita a trascender eso. En el fondo, todo el diálogo es una exhortación a crecer en la fe, a madurar en la fe. En la medida que Jesús los va conduciendo por medio de sus palabras, va haciendo que las personas que lo escuchan experimenten el deseo verdadero que tienen no solo del pan material, sino del alimento verdadero o el pan de vida, que es la misma persona del Señor Jesús. Estas palabras del Señor también resuenan hoy en nuestro interior. ¿Por qué me sigues? ¿Qué alimento buscas? En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaún. Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les dijo: Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Esta es la comida que os dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios? Jesús les contestó: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Y qué señal puedes darnos?, le preguntaron, para que al verla te creamos. ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: os aseguro que no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo. Mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed.
Es el comienzo del día a la orilla del lago de Tiberíades. Despierto, rodeado de gente, y aún con el recuerdo fresco de lo ocurrido el día anterior, el gran milagro de la multiplicación de los panes. Mientras voy quitándome el aturdimiento del comienzo del día, vienen a mi corazón las experiencias y sentimientos del día anterior. Una muchedumbre hambrienta y la posibilidad de comer hasta saciarnos. Todo esto gracias al milagro de Jesús. Tomo conciencia de que Jesús no está y ha cruzado a la otra orilla. Me subo a una barca junto a otros que están conmigo para encontrarme con Jesús. Mientras vamos cruzando, las olas acarician la embarcación y percibo un clima de expectación en el ambiente. ¿Qué hará ahora Jesús? ¿Con qué milagro nos sorprenderá? Llegamos a la playa y mientras las personas bajan de la barca, se van agolpando a su alrededor. Quedo a una cierta distancia, pero logro escuchar las palabras de Jesús y el diálogo que acontece. Sus palabras suenan duras al comienzo y percibo la confusión entre la gente. Pero a medida que la conversación sigue, sus palabras me van dando paz y me hacen percibir que hay algo más en los milagros de Jesús. Me habla de un pan, de un hambre de otro tipo que la del día anterior. Me habla de un pan verdadero, de un alimento que no perece y que si como de ese pan, de ese alimento, nunca más tendré hambre. No entiendo todo lo que dice y parece que no soy el único, pero sus palabras calan en mi interior y quiero seguir escuchándolo. Son palabras de vida eterna.
En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaún. Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Esta es la comida que os dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él». Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios?». Jesús les contestó: «La obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado». «¿Y qué señal puedes darnos?», le preguntaron, «para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios les dio a comer pan del cielo». Jesús les contestó: «Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo. Mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo». Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre ese pan». Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed». Hoy puede ser ocasión para dejarnos cuestionar por el Señor y preguntarnos: ¿por qué lo sigo? ¿Qué tipo de alimento estoy esperando que el Señor Jesús me dé? ¿Qué tipos de hambre descubro en mi interior? ¿Cuáles son los más profundos? Mis manos, esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartida, la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unidad, ciudad de Dios, ciudad de los humanos. Comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria. Marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria. Marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.